¿Qué tal, racita? Bienvenidos a un nuevo video aquí a su canal El Americano 111. Hoy empezaremos ahí por muchos comentarios las historias como tal paranormales. Pues déjenme contarle una anécdota más que nada, pues no que tuviera temor como en sí, ¿no? Sino que era algo que no podíamos explicar. Pero sí, racita, créanme que es algo que comentan en todos lados, ¿no? Donde hay fierro, ya saben a qué me refiero, siempre ahí va a estar el malo. Entonces, racita, esta chiluda empieza cuando pues culminamos el básico individual, que es el CASIR. Entonces mi primera base está en una intersección donde entras a Huatulco y bueno, vas a otra carretera, ¿no? Que te saca la misma que vas a Puerto Escondido. Pero bueno, esta anécdota, racita, pues bueno, hemos medio ambientado aquí para dar ese efecto, pero pues bueno, no contamos con mucho presupuesto, racita. Pero bueno, esta historia comienza cuando nosotros en una ocasión estábamos pues haciendo seguridad ahí en el puesto de control. Había un pelotón arriba en la carretera, inspeccionando, haciendo pues ahí su labor para controlarlas, no haya paso de sustancias nocivas. Entonces, en esta misma historia donde les comenté de un video anterior, es mismo ahí este pueblo que se llama Copalita. Bueno, entonces en esa ocasión, Rosita, bueno, nos llegan yo me encuentro de seguridad abajo, donde había una cadena, ¿no? Para acceder ahí a la barraca, ¿no? Donde descansábamos. Pero en esa ocasión, racita, llega un oficial que era policía municipal, que quería hablar con el oficial. Entonces este oficial como tal, bueno, tuve que preguntarle, ¿no? A qué o por qué quería hablar con mi oficial, ya que pues tenía que yo elevar la solicitud y que lo atendieran. Pero este oficial me cuenta que estaba bueno, la comunidad de atrás, que sí, ahí pasa un río. Entonces muchas personas habían ya detectado un cuerpo, ¿no? Un cuerpo de una persona, pero esta persona no tenía la parte de arriba. Entonces pareciera que ahí lo fueron a aventar como tal esta persona. Y bueno, pues como estaba en nuestra jurisdicción, de cierta manera, ¿no? Porque pues estaba ahí el puesto de control militar. Bueno, se tiene la responsabilidad más que nada, racita. Entonces, bueno, mi oficial sí accede, lo atiende el municipal y bueno, van hacia ese lugar que era unos pasos hacia atrás del puesto de control. Y sí, ciertamente ahí estaba pues el individuo, ¿no? Ya estaba pues en la parte de arriba y como tal estaba flotando y al lado una llanta salvavidas, claro, ¿no? Entonces en esa ocasión pues ya el oficial da parte con el municipal, llega la CEMEFO como tal y bueno, los peritos, ¿no? Para indagar qué es lo que pasó. Esa parte no fue la dura como tal, racita, sino que bueno, sí era algo que pues sí te sacaba así de onda, ¿no? Porque pues como no, alguien, o sea, hay personal militar y cerca vas a tirar a este individuo, pues es gente que tiene, ¿no? El valor como tal, racita, pero no, o sea, en sí este lamentable hecho pues se desata, ¿no? Una cierta de cosas dentro ahí del puesto de control. Entonces en ese momento que ya llega pues los peritos, la CEMEFO y lo levanta al individuo, se lo lleva. No fue problema esa misma noche, racita, sino que ya el día siguiente fue donde ya empezaron las actividades no tan no tan normales, ¿no? Precisamente por eso el título del video, racita. Pues son hechos paranormales porque no tienen una explicación como tal. Entonces sí, racita, en esa ocasión pues sí, era ya en la noche
Me tocó a mí la vigilancia, precisamente del lado de los baños, de la parte de atrás de la covacha donde estábamos durmiendo. Y bueno, me toca a mí de 9 a 12 el primer turno. Ahí créanme que no hubo tanto problema, racita. El detalle está después del que me relevó. Entonces sí, como tal, yo apenas estaba cerrando los ojos, racita, créanme. Pero cuando de repente escuchamos que bueno, yo escuché en lo personal porque la demás racita ya estaba descansando. Escuché que este elemento se mete al baño. Se mete al baño y digo, bueno, qué valor, ¿no? De dejar ahí pues supuesto de vigilancia y meterse al baño y dejarlo. Entonces yo me asomo por la ventana ahí que tenía malla mosquitera y lo veo al elemento parado en su lugar donde yo estaba, ¿no? Pero, oh sorpresa, sí realmente entró al baño el vigilante. Entonces cuando vuelvo a voltear y veo que ya no hay nadie, entonces sí el vigilante realmente entró al baño, pero la persona que yo había visto, pues no era él. Entonces sí me sacó así de onda porque dije, bueno, ya tendré mucho sueño, la verdad, y sí estaba bastante cansado. Y bueno, eso no le tomé mucha importancia, ¿no? Porque bueno, dije, pues puede ser, ¿no? Que ya tenga mucho sueño y no pase nada. Entonces, nos fuimos a la semana así. Yo ya no había visto otra cuestión así, créame, recita, fue la primera vez en esa semana que lo vi. Pero en una noche, haciendo, pues pasando lista y haciendo medidas de seguridad, el oficial, estábamos nosotros de espalda, del lado había una canchita ahí, ¿no? De arena para jugar voleibol. Y el oficial dice, ¿quién está allá atrás de los baños? Entonces dijo el sargento, ¿no? Que estaba ahí, el segundo comandante del puesto de control. Dijo, no, pues no hay nadie, ya todos estamos formados. No, sí, alguien entró al baño. A ver, mandó a otro soldado y a un cabo a ver quién era el que había entrado al baño. Pero pues no había entrado al baño nadie. Entonces el oficial aseguraba que había entrado alguien al baño y bueno, no se le quitó eso de la cabeza realmente. Entonces, en una ocasión, después de esos 8 días que habían encontrado ese cuerpo, bueno, empezaron a escuchar los soldados. Ya no rotábamos ese puesto de seguridad, o donde dábamos seguridad, lo rolábamos entre los soldados porque el cabo quedaba en la pluma. Entonces, pues sí, entre nosotros empezamos a murmurar, ¿no? Que sí, realmente a partir de las 12 a las 3 de la mañana sí sentías como te tocaban el hombro y volteabas y no había nadie. Entonces a lo lejos se veía pues una sombra, ¿no? Una sombra que lo daba así un árbol, pero atrás de ese árbol sí se veía como tal una sombra. Cada noche a ese horario, Rosita. Entonces ya era muy raro y pues sí, realmente te sacaba así de onda. Entonces, hasta que una ocasión ya pasa de que otro elemento, pues bueno, le toca montar ese mismo lugar y como tal, este elemento sí le fue a hablar al soldado. Le fue a hablar al soldado que ya le tocaba pues relevarlo, ¿no? Pero este soldado como tal, se le olvidó la fornitura. Entonces se regresó y se fue a poner la fornitura cuando en la covacha viene entrando el otro soldado abriendo la puerta ya a oscuras y le dice, hey, pero ¿por qué te regresaste? Si todavía no te he relevado, le dice el soldado. Y entonces el otro dice, sí, ya, según tú ya estabas allá. Entonces, ¿quién se quedó? Y como tal, van los dos soldados a ver y no había nadie, racita. No había nadie. Entonces ya era muy recurrente esa sombra que ya nos tocaba. O sea, ya nos tocaba el hombro. Ya era la presencia más física. Ya no tanto que veíamos la sombra entrar al baño. Entonces, como tal,
ese puestecito ahí de seguridad autorizó el oficial que se vigilara desde adentro de la covacha, precisamente para que no pasaban otras cuestiones, ¿no, Rosita? Porque si era muy fuerte esa presencia, te dominaba, porque sí sentías mucho cansancio y mucho sueño, Rosita, créeme que sí lo sentía. Entonces el tiempo fue progresando. Entonces ya habían pasado 15 días de ese hallazgo que había hecho pues la comunidad ahí de Copalita, ¿no? Entonces, en una de tantas, igual a partir, creo que fue a las 3 de la mañana, cuando se encienden las luces de ahí de donde estábamos descansando, y escuchábamos que el soldado, el vigilante, estaba auxiliando, ¿no?, a otro soldado que estaba teniendo pesadillas, pero este soldado no despertaba. El soldado no despertaba de su pesadilla y empezó a convulsionar. Entonces lo que hicimos nosotros, o bueno, el sargento, fue pues meterle una pluma en la parte de la lengua, para que no se tragara la lengua, no se le fuera para atrás, no se la tragara, más que nada. Entonces, en ese lapso dijo unas palabras medias raras, Racita, que nadie le entendió, la verdad. Y este elemento como tal no hablaba dialecto, ¿no? Ni como dijeras, es que es dialecto, pues ahí nativo, ¿no? Entonces no le entendimos qué dijo, pero sí dijo algo, ¿no? No sabemos, hasta hoy en día no sé qué dijo este elemento. Cuando ya reacciona este elemento es cuando dice que él estaba soñando que alguien estaba acostado al lado de su cama. Entonces estaba acostado al lado de su cama, pero lo abrazó y no lo dejaba mover. Entonces él cuenta que en el sueño lo abrazó y le trabó las manos, y que no, por eso hacía ese movimiento de quedarse, pues, o sea, ese movimiento de convulsión. Nosotros que lo estábamos viendo. Entonces dijo él que no se sentía bien, y que pues requería, ¿no?, que fuera el doctor, más que nada, porque en sanidad pues no podía hacer de mucho. Entonces sí lo llevan al doctor como tal, y no le detecta nada a este elemento. Fue la única ocasión que le pasó esto a este elemento, aclaro, no volvió a suceder. El otro hecho, precisamente en ese mismo lapso de los 15 a 20 días, fue cuando un arma, Racita, bueno, un fierro, para que no nos den un strike en YouTube. Había un banco de fierros como tal, ¿no? Tenía que acomodarse y pasar una cadena en el mecanismo de disparo. Tenía que pasar una cadena y ponerle candado. Pues precisamente en esa noche se le hizo la recomendación, o se nos hizo la recomendación a los que montábamos de vigilancia, de seguridad. Y como tal, Racita, cae el arma de un granadero. Pues trae un aditamento que pues es una granada, ¿no?, de 40 milímetros, que pues, como tal lo conocen como lanzapapa. Entonces cae ese fierro de ese banco de ahí, que les digo que es de madera. Y bueno, ¿cómo es posible que ese fierro haya quitarse, ¿no?, la cadena? Porque no, realmente el que quedaba con la llave era el cabo de turno, era el que estaba ahí, el que estaba de turno, pues eres el que tenía la llave, y como tal el que estaba adentro era un simple soldado, no tenía como tal ese acceso. Entonces sí se nos hizo bastante raro, porque se escuchó el madrazo. Estaba todo oscuro, pero sí el vigilante ciertamente estaba vigilando a la puerta hacia afuera. Cuando volteó, pues ya todos estábamos así, pues esperando a ver qué pasó y todo. Y él dijo que vio nuevamente esta sombra que pasó por este banco de fierro y desapareció al otro lado de la otra puerta. Entonces ya era algo muy así, ya demasiado pesado, señores, que no se podía vigilar realmente en la madrugada. Escuchábamos lamentos del otro lado de la covacha, porque había igual arena, se había habilitado un campo, ¿no?, de arena para jugar, pues sí, no fútbol. De ese lado del campo se escuchaban murmullos y lamentos como tal. Entonces
había católicos y no católicos, y bueno, cristianos y no cristianos, racita, en ese puesto de control con nosotros. Pero ya el oficial optó por ir con un padre, ¿no? Y que llegara a bendecir ahí el puesto de control, porque se le explicó cómo estuvo ese detalle, ¿no? Entonces llegaba el padre cada 8 días a bendecir ahí, como tal, donde en el área correspondiente, ¿no? Donde estábamos los militares. Cada 8 días llegaba, bendecía. Y bueno, por un momento se calmó toda esa actividad, señores, Rosita, pero no sirvió de mucho, porque posteriormente ya se escuchaban cadenas que pasaban alrededor de la covacha, y bueno, no había nada, señores, no había nada. Se mandaron a poner focos por lado de afuera, pero los focos se fundían, Rosita, ya no, ya 2 días mucho y se fundía. Se compraron lámparas y lo mismo, racita, se fundían. No, la verdad la actividad era bastante fuerte. Pues ya todos estamos con la incertidumbre que era. No sabíamos qué había detrás de todo eso. Y bueno, hasta que ya realmente empezaron, tuvimos una racha acá, racita, bastante fea, una racha de que nos metían en problemas, o pasaba ahí un general que venía de la Ciudad de México a vacacionar y no hacía el protocolo correspondiente ahí para la revisión vehicular, y mandaba a que nos investigara, ¿no? O si pasaba un tractocamión que venía, no sé, y lo dejábamos pasar y no lo revisábamos, y había gente de ahí que eran militares, ¿no? Pero llegaban a vacacionar, pues ordenaba que nos investigaran si no estábamos coludidos. Entonces sí fue una rachita, Rosita, que sí nos pegó fuerte, ¿no? Tanto esa actividad paranormal, y bueno, también ya nos estaban metiendo en problemas con, pues, señores ahí, generales, ¿no? O coroneles que pasaban, y no podíamos hacer otra cosa, Racita, que bueno, hasta que se optó de ir a este lugar donde encontramos el difunto, y se le puso una veladora, y como tal un rosario en una piedra, ¿no? Ahí cerca donde había fallecido, donde había perecido este señor, y ya se dejó ahí una capillita como tal, y bueno, se le hacía ofrendas, o bueno, se le dejaba ahí como en son de descanso, ¿no? También a él, la veladora, pues ahí una coca y la frutita, ¿no? Ahí, más que nada para que si en dado caso funcionaba, ya nos dejara la verdad en paz. Y cada racita, se hizo esta situación así. Se hizo la capillita, como les comento, y dejaron de pasar sucesos, la verdad, racita. Habían sucesos así más o menos raros, pero ya no tan la actividad así fuerte como al principio. Después del día siguiente, ¿no? De que había fallecido esta persona, fue un hecho violento, claro que sí. Sí, fue un hecho violento, por eso a lo mejor donde pues estaban, ¿no?, los fierros de nosotros, se presentaba más que nada, ¿no? O se quería hacer notar que estaba presente y que no estaba descansando en paz. Entonces sí, se hizo esta pequeña ofrenda, ¿no? De hacerle su capillita y todo. Y bueno, sí, se calmó bastante, racita. Entonces, así estuvimos los 2 meses y medio ahí desplegados como tal. Y bueno, ya pues llegaba el relevo, ¿no? Y se pasaba de consignas, ¿sabes qué? Pues esto pasa aquí, esto pasa allá, tengan cuidado. Cada cierto tiempo que acabe la vela, pues hay que prenderla. Pues ya, ¿no? Entonces se pasaba de consigna, racita. Eso sí, esa capillita ahí en el río estaba, les digo, estaba no tan lejos, ¿no? Estaba algo cerca, como tal vez unos 60, 70 metros del puesto de control donde estábamos nosotros. Pero sí, así pasó este suceso, racita, del difunto que nos estaba queriendo, o bueno, más que nada nos espantaba mucho, ¿no? Ya en la madrugada, ya que nos tocaban y ya que tiraba los fierros ahí que no le parecían. Le sentía todavía que pertenecía a este mundo, pero pues no, ya no pertenecía a este mundo, racita.
Pero bueno, racita, espero que les haya gustado esta nueva anécdota, esta chiluda como tal. Pues sí, es algo, un suceso, tal vez no lo sentirán ustedes fuerte, ¿no? Pero ya que te pase, porque ciertamente en este lugar no había como tal una luz muy buena, o sea, había postes y todo, pero estaban muy retirados, estaban muy retirados y bueno, no se veía, no se, el alcance de la vista era muy poca. Y ya estando ahí, receta, créanme de vigilante, que no te puedas mover y que no sabes qué es, porque no puedes accionar, ¿no? Porque no es nadie, no es algún individuo que quiera entrar ahí. Sí te frustra más que nada porque no sabes el qué es o el qué quiere esa cosa, ¿no? Entonces sí, racita, créanme que fue una historia bastante, mi primera experiencia más que nada, ¿no? En algo paranormal, en un puesto de control, que sí, ciertamente sí, fue para mí bastante duro, racita. Espero que les haya gustado este video nuevamente, racita, gracias por su apoyo, no olviden suscribirse al canal, por favor, compartan este video, activen la campanita, que para que les lleguen las notificaciones de los próximos videos que vayamos a subir. Gracias por llegar a este punto del video, racita. Les mando un fuerte abrazo y gracias. Soy su amigo Americano 111. Hasta la próxima, racita. Bye.